De chico muy aburrido, entonces tenía deseos de hacer cosas y canalicé por el tema de emprender. Alrededor de los 5 años en mi casa apareció una computadora que era la famosa XT. Y eso para mí fue como, si querés, el insumo que alimentó el hambre o las ganas de aprender tecnología. Mi papá, que era juez, decía: ¿cuándo te espero en tribunales? Y yo no iba a ir nunca en tribunales. Y soñaba con otras cosas. Tienda Nube tiene más de 200.000 clientes, se procesan miles de millones de dólares por año y hoy nos usan marcas icónicas, nacionales, internacionales. Un emprendedor tiene que vender un activo cuando no siente que no le puede agregar más valor, ¿no? Uno de los aciertos más grandes, si no el mayor de nuestra historia, fue decidir ir a Brasil de entrada. Yo quiero seguir emprendiendo, pero no tengo la energía que tenía a los 25, ¿no? Entonces, estoy para acompañar, no estoy para ejecutar. Esa resistencia viene de miedo y creo que ese miedo viene de temer que la inteligencia artificial se termine con todos nuestros empleos. Básicamente creo que ese es el gran fantasma. Desde Argentina, sea una capital mundial AgTech de agro, de base tecnológica, que la capa de valor de las nuevas startups que vengan a modificar la producción agropecuaria del mundo, buscando eficiencia, buscando menos impacto, tenga que nacer en Argentina, generen empleo en Argentina, desarrollen en Argentina y generen mucho valor en Argentina. ¿Qué haces, Lucho? ¿Qué haces, Santi? Qué bueno volver a verte acá. Muy bien, divertido. ¿Cómo andás? Nos vamos a divertir un ratito y vamos a contar un poco de historia. Dale, ¿querés arrancar vos contando quién sos, dónde estamos? Bueno, estamos en Gauchos Globales, buenísimo el programa. ¿Por qué no arrancás vos contando quién sos y un poco la historia de tu compañía? Contamos un poquito. Es Luciano Nícora, de Río Cuarto, de Córdoba, nieto de inmigrantes, con ganas, de juventud, de chico muy aburrido, entonces tenía deseos de hacer cosas y canalicé por el tema de emprender, ¿no? Mira estas cosas de la vida. Cuando emprendí no existía el concepto, entonces tuve como 7 años sin saber quién era. La Fundación Endeavor me dio mi nombre y siempre digo que fue muy fuerte en mi vida por haberme puesto un nombre. Y mis primeros pasos tienen que ver con un joven inquieto que tenía sueños de aventura y no sabía poner nombres de qué quería hacer. Entonces, igual estudié Derecho y Eso te iba a decir, estudiaste abogacía. estudié abogacía. ¿Cómo es el salto de Derecho a emprender? ¿Es inmediato, no? Casi un precipicio. Es una situación incómoda en la que cuando empecé a estudiar Derecho, mi mamá médica y mi papá abogado, quería ver qué iba a estudiar y no veía una opción posible que no sea medicina o abogacía. En ese momento vos eras más o menos, hacías lo que hacía tu padre. Si tu papá tenía una empresa, vos eras empresario. Si tu papá tenía un consultorio médico, tu papá era médico. El adjetivo, el sustantivo te generaba un adjetivo. Con lo cual yo no podía ser nunca empresario si mi papá no era un empresario. Entonces, esto de que la Fundación Endeavor viene a difundir que podamos ser empresarios todo, no existía en ese momento, entonces yo no podía ser empresario. ¿Cómo voy a soñar ser empresario lo que no era mi papá y mi mamá? Con lo cual dejé de ser médico y pensé en ser abogado, ¿no? Y cuando hice Derecho, me di cuenta que no iba a ser nunca abogado, que nunca iba a ejercer la profesión. Me encantó estudiarla, pero ahí andaba la inquietud y aparecieron actividades de negocios, ¿no? Después te cuento en profundidad, pero... Para posicionar en tiempo y espacio, esto es Río Cuarto en Córdoba. ¿En qué año hiciste la carrera y cuándo arrancaste a emprender? Año 88 empecé la universidad en la ciudad de Córdoba. Los de Río Cuarto nos íbamos a estudiar, hoy no, se quedan en Río Cuarto a estudiar, pero en ese momento nos íbamos a estudiar a Córdoba y estudié Derecho, ¿no? Y en esos 6 años tenía muchas noches de angustia porque sabía que no iba a ejercer la profesión. Y mi papá, que era juez, decía: ¿cuándo te espero en tribunales? Y yo no iba a ir nunca a tribunales. Y soñaba con otras cosas. Entonces, capaz que esa dificultad, ese problema que tenía, me generó mucha ansiedad y muchas ganas y mucho deseo de hacer aventura. No existía, no te pongo en ese contexto histórico porque no existía la palabra emprendedor. Pero ahora te vamos con vos. Ahora después yo te empiezo a contar de ahí. Pero, ¿cómo fueron tus primeros años? ¿Cómo fue tu vida acá en Buenos Aires? ¿Por qué estudiaste qué es lo que estudiaste? ¿Dónde apareció el bichito o esa semillita emprendedora? Mira, yo siempre hago referencia a una anécdota que me la acuerdo como con mucha claridad mental. Alrededor de los 5 años en mi casa apareció una computadora que era la famosa XT, que no era normal tener una computadora en tu casa en este entonces. Te estoy hablando del 91, 92. Y no solo había una XT, sino que a los poquitos años después a mi casa llegó internet. Y esto es porque la compu estaba porque mi mamá era traductora, entonces una herramienta de trabajo, y internet llegó mucho más temprano que otras casas, porque mi viejo laburaba en aquel entonces, creo que era Entel, que después se convirtió en Telecom.
Y eso para mí fue como, si querés, el insumo que alimentó el hambre o las ganas de aprender tecnología. Y cuando yo pienso un poco qué me llevó a emprender, esto es en retrospectiva, no es que uno lo planea desde los 5 años, todo lo contrario, ¿no? Las cosas se dan como se dan y después vos mirás para atrás y decís qué fue pasando. Y recuerdo momentos como cuando llegó la compu, cuando llegó el famoso Family Game, que era la copia china del Nintendo. Después empezaron las páginas web y más adelante en la universidad, en el secundario, el famoso sistema operativo Linux, que al día de hoy es recontra utilizadísimo, pero no tanto por el público común masivo, sino más en la industria de desarrollo. Y todos esos fueron como elementos que se fueron cruzando en mi vida y uno me llevaba al otro y uno me iba entusiasmando más que el otro. Y yo finalmente terminé estudiando ingeniería informática en el ITBA, pensando que iba a programar videojuegos. O sea, yo entré al ITBA con la expectativa de programar videojuegos. ¿Porque los ibas a vender o porque te gustaba jugar a los No, videojuegos? porque me gustaban los videojuegos y porque me gustaba la tecnología y me gustaba programar. O sea, en ningún momento pensé en hacer un negocio, en ningún momento pensé en escalar una compañía y en ningún momento pensé en eso. En tener tu propio negocio, ni tu propio negocio. Voy a hacer gaming. Y bueno, Tienda Nube en realidad no nace como tal, nace cuando estábamos en el 4º año de la universidad, un grupo de amigos que tenían ganas de hacer algo. ¿Cuántos eran? Fue variando el grupo. Después, si querés, hablamos un poco de aprendizajes e historias entre cofundadores, pero arrancamos con un grupo más amplio, incluso con algunos que venían graduados de Stanford y demás, y surgió esta propuesta de armar un marketplace. Y ahí te cuento cómo nace Tienda Nube, pero básicamente la lógica en el 2008, vos la recordás, vos 2008, porque hablamos de tus 90, pero en el 2008 ya tenías la compañía y ya estaba escalando. En México, estamos nosotros expandiendo la compañía en México. Ahora volvemos ahí, pero para cerrártela. 2008, menos de 1% de penetración del e-commerce, mucho miedo de comprar por tarjeta de crédito, nadie tenía teléfonos celulares, entonces la gente compraba con miedo. Y un poco lo que se iba dando en todo el mundo es que existían los marketplaces, digamos, en Argentina básicamente era el Mercado Libre, que todavía era una compañía chica comparativamente a lo que soy, y estaba esta posibilidad. Y nosotros queríamos, viendo esta lógica de que había miedo de comprar, queríamos bajar ese miedo a través de las conexiones sociales. Entonces justo venían las redes sociales en ese entonces, era 2008, llegaba Facebook, Twitter, LinkedIn, todas esas redes sociales a la región. Y lo que empezó, había una materia llamada grafos, una materia en matemática que nos encantaba, que básicamente te permitía conectar, bueno, esto es medio técnico, pero básicamente nodos y aristas. Entonces, dicho de forma simple, ponele que yo no te conocía, pero a través de Endeavor estábamos conectados por, no sé, alguien en LinkedIn y alguien de Facebook, y básicamente nuestra cercanía social nos daría confianza. En el fondo lo que buscábamos era crear un indicador de confianza, y que ese indicador de confianza bajase el miedo y la gente se animara a comprar. Bueno, esa idea que sonaba fantástica en la teoría no funcionó nunca, pero ¿por qué cuento la historia? La estoy haciendo un poco más larga. Normalmente esto lo reduzco en 2 frases, ¿no? Pero hoy estamos charlando con un ambiente más distendido y te cuento con más detalle. ¿Por qué fue importante esto? Esto fue importante porque los poquitos clientes que le sacaban valor a nuestra plataforma, lo que nos decían era, además de vender, quiero poder contar una historia, quiero poder tener una narrativa, quiero poder expresar mi imagen de marca. Y ese fue como un insight muy importante que nos hizo matar el marketplace y pivotear a lo que hoy conocemos como plataforma. Y ya para cerrar, cuando vos adelantás esto 15 años en el tiempo, hoy existe un término que se llama, en inglés se lo conoce como D2C, en español no es tan conocido, que es Direct to Consumer, directo al consumidor, que es esta idea de poder vender, que una marca se pueda conectar directamente con un consumidor sin un intermediador. Sin un intermediario en un espacio propio que le permite crear justamente esta, como se dice, esta esencia de marca. Y ese primer insight que nos comentaban pequeños clientes hace 15 años es exactamente lo mismo que hoy marca. Hoy tenemos clientes, para darte algunos números, pero Tienda Nube tiene más de 200.000 clientes, se procesan miles de millones de dólares por año, y hoy nos usan marcas icónicas, nacionales, internacionales, no sé, algunos ejemplos, Bensimon, Cardón, Etiqueta Negra. En consumo masivo tenemos Luciano, Sabana, artistas como Duki, Lali. O sea, y estos mismos clientes que hoy son referencia nos siguen diciendo exactamente lo mismo que nos decían los poquitos emprendedores de 2010. Es esa búsqueda de tener un lugar propio, un espacio propio donde contar la narrativa, ¿no? Entonces eso es un poco de nacimiento. Y al final, esa visión, esa propuesta de valor de hace 15 años, hoy queda materializada como algo natural. Sí, y eso yo siempre lo enfatizo porque incluso se lo cuento, viste, es la misma historia, te estoy contando a vos ahora la historia con más detalle, pero es la misma historia que contamos a inversores, a la gente que suma a la compañía. Para mí es fascinante que ese primer conocimiento, insight, esa primera pista que nos dieron los primeros clientes de 15 años,
sigue siendo central al día de hoy para marcas recontra sofisticadas, insignia, como las que te acabo de nombrar, nacionales e internacionales. Así que se puede decir que ese es escuchar a los clientes. Ese Y sí. alguna vez construyó esta posible propuesta de ¿Viste valor. el manual de Silicon Valley que dice que vos empezás en una dirección y eventualmente no te va a ir bien y tenés que el famoso pivoteo, el cambio, y te devuelvo la pelota con eso? No sé si vos tuviste un poco ese, volviendo a tu historia, vos estabas diciendo 90s, derecho, no contaste la compañía, ¿por qué no contás un poco cuándo la A ver, arrancaste? la compañía nace porque en los 90 vino un señor que se llama Menem, que cambió la economía argentina, del cual tengo simpatía. ¿Para bien o para mal? Te iba a preguntar. Tengo simpatía, ahora tengo algunas críticas también, porque algunas cosas no se hicieron bien. De alguna manera yo miraba la oportunidad económica, ¿no? Los emprendedores miramos una oportunidad y la oportunidad es que la Argentina es abrir la economía, venían compañías nuevas, se crea, vienen en todos los bancos globales, vienen a trabajar a Argentina, Santander, BBVA, Citibank, y ¿qué pasaba? Había una industria de crédito creciente. La economía argentina era transaccional, mucho efectivo, de repente empieza a financiarse todos los consumos por tarjeta y estas cosas. Crédito decís tarjeta, empiezan en la emisión de tarjetas. Sí, también aparece el crédito prendario, aparece el crédito hipotecario, incipiente, nunca fue una economía que tuvo mucho crédito hipotecario y prendario, pero aparece la economía, una estabilidad económica donde la gente se puede prestar y donde el consumo se puede financiar, ¿no? Y eso fueron los 90. Entonces una de las cosas que pareció que fue una vertical, se tercerizaron, también se privatizaron los utility, ¿no? La distribución de utility, de energía eléctrica, agua y gas. Entonces empezó a haber mucho crédito y eso necesitaba especialistas, proveedores especialistas, como la industria automotriz necesitaba proveedores, autopartistas. Y ahí apareció una oportunidad en la que había que resolver problemas de estos clientes. Cómo vendían esos créditos, cómo los cobraban esos créditos, cómo lo atendían esos créditos. Y en el año 94 aparece una oportunidad con un cliente de cómo resolver este tipo de cosas. Pero tu cliente era el prestamista, digamos, el que emitía Claro, en ese momento una telco, una de las Una tel- telecomunicaciones, y la prestadora de cable también teníamos que cliente. Empezamos principalmente con ellos, y lo que fuimos extendiendo un modelo en el que vos en ese momento no existía el fax. No es que no existiera tecnología, no existía el fax. ¿Cómo se llama la compañía que me dijiste? BN Global. BN Global. Sí, después la adquirió Prosegur, pero digo, era una compañía naciendo que el único empleado era yo que estaba ahí, y con unos amigos abogados formamos una compañía porque la primera demanda fue cómo cobrar esos créditos. Entonces, lo que hacía el abogado tradicional en ese momento, que no había fax, de nuevo, te daban papeles. Entonces, una compañía tenía el seguimiento de sus clientes con una libreta para cada uno. Era Jorge Pérez, Luis García, y había recién incipiente la digitalización. Entonces, te daban eso y vos tenías que gestionar cómo resolver un problema entre un deudor y un acreedor, que era este señor que tenía una empresa de tecnología o de telecomunicaciones que prestaba servicios ¿Y el problema número uno que era cobranza? El problema era vender esos servicios, esas compañías de esas celulares, que cada uno tiene una línea, también era cobrar y también atenderlos, ¿no? Pero no había tecnología. Entonces el desafío es cómo lo hago sin tecnología, porque no sabíamos que había la tecnología. ¿Cómo hago para resolver que Jorge no paga la factura? No le llega la factura. Ah, pero si no le llega, no paga. Bueno, entonces que le llegue la factura. Entonces le hacíamos llegar la factura. Después decía Pedro, pero me estás cobrando un dólar más de lo que vale, un peso más de lo que vale, por eso no pago. Bueno, pero che, tiene razón. ¿Por qué? Y empezó la intermediación. El abogado recibía eso y mandaba una carta de documento y iba a juicio. Y había miles y miles de juicios donde cobraba un abogado 10.000 pesos de hoy, por ejemplo, 10.000 pesos de honorario y eran 1.000 pesos la deuda. Y esto no es sostenible. Esto no puede ser que porque no pagó un peso porque está mal cobrado. Se resolvimos generar un proceso que generaba conversación entre el deudor y el acreedor, que después fueron mediaciones con el tiempo. Después de El proceso era hablar con la persona. O sea, era estructurar esa conversación, digamos. Esa conversación, lo que pasa es que no había un teléfono que se marcaba así, rack, entonces te quedaba el dedo, te iba achicando el dedo. Pero vos marcabas y decías, hola, sí, Josefa, sí, usted tiene una deuda acá. Y dice, pero que yo no debo a nadie. No, pero si tiene una deuda. Bueno, entonces, ¿qué le pasa? Digo, bueno, debo 8.000 pesos, perfecto. Pero no debo 8.000, debo 7.000 porque el teléfono que me mandaron yo ya lo pagué. A ver, le pregunto a la telecomunicación y me decía, sí, tiene razón, es 7.000. Pero ¿por qué no se dieron cuenta? Había problema de atención al cliente. Entonces ahí empieza a surgir la industria de los contact centers, de BPO, Business Process Outsourcing. Estas compañías dicen, esto no lo podemos manejar, esto no se puede resolver. Necesitamos manejar millones de conexiones diarias y necesitamos tener equipos profesionales. Entonces, ¿quién intermediaba entre una persona y otra persona? Una persona. Hoy, ¿quién intermedia entre una persona y una persona?
AI, ¿no? No, Para de hecho me entender. río porque no te quería interrumpir, pero muchos de los problemas que fuiste resolviendo de conectar a las personas, procesar pagos de alguna forma, que Sí, sí, emitir la factura, sí, bueno, hacer la cobranza que está relacionada con sí. los pagos, hoy existen decenas o miles de compañías de todos los tamaños posibles en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina. De hecho, Tienda Nube, si no ir más lejos, yo no te conté, pero ahora ampliamos un poco más, pero nace como tienda online que hoy le permitimos a nuestro cliente que procese pagos, que haga facturas, Todas lo esas cosas, fondeamos, o sea, claro. todo lo que vos resolvías en el, Lo- en el telefonito, hoy Bueno, es... en ese momento no, la tecnología no era parte de, con lo que vivíamos. Porque cuando te digo que después que yo fundé la compañía, a los 6 meses aparece el fax. ¿Vos te imaginás cuando nosotros recibimos un fax la primera vez? Había una máquina que se ta, y salió una hoja dibujada con lo que te habían mandado en otro lugar. No puedo creer. Lucho, y para ponerle magnitud, o sea, danos algunos hitos o sea, ¿cuándo arrancás? 94 arranco, 2000, el 97 abro toda la Argentina, oficina, era tan caro las telecomunicaciones, tan caro la interurbana, que vos no podías tener una persona de Córdoba llamando a Salta. Tenés que armar oficina en cada lugar donde tenías posibles compradores de línea o cobranza. Hacíamos los dos servicios, vendíamos y cobramos para esta compañía. Entonces era tan caro, se está desregulando el sistema de telecomunicaciones, que vos, para llamar a un interurbano, vos no te acordás, vos sos muy joven, mi mamá me decía cuando era chico, no se te ocurre llamar a Córdoba. Llamabas a Córdoba y tenías que a lo mejor vender el departamento porque no te cansaba. Era carísima la interurbana. Entonces se desreguló y por cerca del 99 se desregula y los precios pasan de 0,3 centavos para llamar urbano a 0,33 que costaba, pasa a 0,3. Todas las comunicaciones son iguales. Con lo cual, lo que hizo es crear la concentración de llamadas. Ahí nacen los contact centers. Ahí nace mi industria, mi escalabilidad como compañía. 99, nosotros empezamos a armar nuestro call center, que en Córdoba se creó como una meca de los call centers. Hubo call centers que salieron un poquito antes que nosotros y todo. Y lo que hacíamos es decirle a la gente que tiene una deuda que tiene que pagar, decirle a la gente que puede tener un teléfono, que si quiere comprar un teléfono, le decíamos si tenía un problema que interactuara con nosotros, que son atención al cliente. Todo lo que das vos hoy, eso lo salimos a dar nosotros para el mundo B2B Enterprise. No, lo creativo de ustedes, y ahora vamos con lo profesional de ustedes, es que vos se lo podés dar a una pyme y que pueden tener todas esas herramientas de base digital, una pyme chiquita. Nosotros íbamos a ver clientes que tenían mucha escala, si no, no podía contar uno. Sí, no es imposible, o sea, no te cierra por ningún lado. Ahora, ¿la compañía se vende en qué año? En el... Hitos, 2001 viene la crisis, Sí. estamos nosotros instalados en Argentina, 450 empleados. 98, 97, cuando yo empiezo a crear todo esto y 99 se consolida, yo estaba haciendo el MBA. Yo era abogado, no sabía la diferencia entre costo fijo y variable, para decirte un ejemplo. Estaba yo manejando una compañía de 400 empleados, no tenía herramienta de gestión. No había estudiado ingeniería, no había estudiado para contador, solo de abogado y teníamos una buena parla para convencer a un cliente de que nos contrate. Pero de ahí Pero era lo un más desastre importante. los procesos, un desastre. Con lo cual me fui a hacer el EMBA del IAE y ahí consolidé y entendí cómo gestionar una compañía. Entendí cómo la tenía que trabajar. Empecé a trabajar un propósito, empecé a trabajar una línea de tiempo, un roadmap. 2001 nos agarra la crisis, nos revienta y ahí decidimos irnos a México y a España. Tuvimos unos 10 años trabajando para afuera y trabajando con ¿Ir a oficinas. México y España fue una búsqueda de expansión o fue una búsqueda de supervivencia? ¿Cómo Y las dos lo, cosas. Las dos cosas. ¿Pero qué te empujó más? ¿Decir, quiero agrandar lo que Nosotros tengo veníamos o si no pensando, expando... nosotros veníamos pensando en la expansión y lo quisimos acelerarla, ¿no? Veníamos pensando que íbamos a ir a tratar de trabajar en Latinoamérica, pensamos en España también, pero decididamente lo aceleramos y no estábamos preparados, nadie ahí fuimos como pudimos. Calcula que nosotros tuvimos que reducir el 70% del personal ¿Eso en qué? entre el 2001 y el 2003. 2001-2003. O sea, era, ¿El 450 en el pico? sí, 500, más 500, o menos quedamos en 100. Era volvieron una a 100. Era un lamento, nadie quería quedarse. La gente decía, conseguí trabajo, se iban gritando y festejando porque este barco se hundía. Yo tenía que liderar un barco que se hundía. Y yo digo, yo también me quiero ir de este. No, pero no, vos no te podés ir, vos sos el dueño de esta compañía, tenés que quedar. Y nos quedamos un grupo Ah, no te grande. pregunté. ¿Vos tenías, o sea, sé que, Sí. sé que no tenías socios o inversores, al menos al inicio? No, no sé, tenemos inversores. Sí en tenés ningún socios. momento de Nunca la tuve un jornada. inversor. Nunca no participé del mundo funding. No existió para mí eso. Bootstrapeamos. Ok. Eh, ¿Y el año de la venta, solo para terminar de ponerlo Sí. o sea, Del 94? 2003 al 2010 nosotros lo que hicimos es expandirnos.
Sí. Después nos concentramos en Argentina. Argentina empezó a ir bien, empezó a traccionar el mercado, empezó a darnos servicios nuevos, incorporamos mucha tecnología. 2002 llega Endeavor, nos elige a nosotros emprendedores Endeavor, y vendo la compañía en el 2019. ¿Cuándo decido venderla? En el 2011-2012. Pasé 7 años para poder vender la compañía. Energía de gobiernos que no eran pro capital, y ningún fondo, ningún grupo venía interesado por nosotros. 2015 cambia el humor y ahí empieza la negociación con 9 compradores. El punta a punta, entonces, 94 arrancás a 2019. 25 años. 25 años, que eso también habla, ahora podemos hablar de resiliencia, sí, y perseverancia y en momentos difíciles la crisis, reducción. Y después 7 años expansión para vender, con lo cual la venta no fue algo oportunista que se dio, sino que fue un proceso... Un proceso trabajado, pero que tiene duro, que ver con contexto global. El contexto global económico incide en la venta de una compañía. O sea, nosotros vendimos, teníamos menos 3.500 empleados cuando vendimos, y era una operación. O sea que volviendo sólida, al punto de 450, 100, 3.500, digamos, la compañía se recuperó y... Escaló, y en el 2017 se había consolidado la cantidad de empleados, y nuestras compañías se vendían por cantidad de empleados. Pareció ser un EBITDA muy alto, cerca del 19%. Que no es una compañía sana en el momento de la venta. Sana, funcionando. Muy linda, hoy funciona perfecto, hoy tengo contactos con Prosegur y sigue funcionando perfecto. Su desafío es cómo incorpora más tecnología. Siempre Endeavor nos eligió a nosotros porque era la proximidad con la tecnología, ¿no? Digo, mi lógica bootstrapera, toda la vida empujando, y hasta le decíamos a los clientes que nos adelantaran comisiones de facturas que iban a venir para poder escalar y crecer e invertir. Vamos al contramodelo, vos emprendiste, ¿qué año? Y fue una transición, pero generalmente hablamos de que Tienda Nube nace formalmente en 2010, entre 2010 y 11. Sí, pero está esta experiencia previa que te conté antes del marketplace que viene en Tienda Nube. Pero ahí empieza a funcionar el capital de riesgo, ahí empiezan los VC a caminar, empiezan a escuchar que podemos fondear. Sí. Por ahí dicho así, en contraste con lo que vos acabas de contar, parece que abundaba el capital y nada que ver. Pero sí existía, o sea, en tu época creo que directamente no existía. No. En la nuestra existía, pero era hiper escaso. Todavía levantó capital y Globan ya venía levantando capital. Sí. Pero no era común. No era común, no era en absoluto común. Nosotros, bueno, así como vos decías, estudié abogacía y no sabía, ¿qué dijiste? No sabía bueno, diste algunos ejemplos de tecnología. A mí me pasó un poco lo mismo, digamos. Nosotros sabíamos programar, punto. Y ni siquiera sabíamos, digamos... Pero una materia de costos ves en la universidad. Sí, bueno, nosotros empezamos a emprender literal a los 20 antes de recibirnos, con lo cual no había mucha experiencia previa, que digamos, y no conocíamos la terminología del mundo inversor, no sabíamos lo que era una evaluación, pre-money, post-money, dilución, que era razonable dar en equity a cambio de cuánto capital, todo ese universo no lo entendíamos. De hecho, cometimos errores que son caros al día de hoy cuando uno los pone en perspectiva, porque, digamos, la verdad que no me arrepiento, estamos felices a donde llegamos y no podríamos haber llegado si no hubiera sido por esos primeros inversores que apostaron en nosotros. Si yo tuviera que hacer el proceso de vuelta, lo haría de forma totalmente distinta, ¿no? Pero bueno, eso creo que le pasa a cualquiera que recorre un camino y después mira para atrás y mira todo lo que aprendió. Nosotros arrancamos con una ronda Ángel de $300.000, varios inversores, muchos reconocidos del ambiente. No sé, por ejemplo, Alec Oxenford, que ahora es nuestro embajador en Estados Unidos, lo vimos hace poco en Argentina Week, Wences Casares, los chicos que hicieron Mural, Mariano, Pato, bueno, serían, no recuerdo, como te diga, 10 individuos que fueron invirtiendo cheques de 20, 30, 20, sí, $25.000 a $50.000 cada uno, más o menos, y con eso juntamos $300.000. Y ahí yo creo que tomamos... Tal vez, naciste con capital. Más o menos, porque veníamos de casi 4 años de laburar en esta experiencia anterior, sin cobrar un mango. O sea, los founders invirtiendo los founders. Sí, invirtiendo es una forma de decir tiempo. Éramos chicos viviendo con nuestros padres a los 21 años. O tu papá. Pero veías, o sea, lo que era difícil para la parte, digamos, el desafío psicológico o emocional era que uno iba viendo cómo tus compañeros de la facultad se graduaban. Sí. Y viste, uno iba a laburar. Y el lado tuyo laburaba y se compraba una casa y vos estabas con que no tenías sacado ni retiro. Por ahí la casa todavía no, porque éramos chicos, pero iban empezando a hacer carrera. Viste, uno se iba a Londres, el otro se iba a Nueva York, el otro se iba a San Francisco. Y vos estabas ahí y no pasaba nada. No pasaba nada. Entonces, esa fue la parte difícil. Entonces, cuando Tienda Nube arranca, yo creo que esos 3-4 años de cansancio acumulado, en algún punto nos obligaron o empujaron a decir, che, tomemos algo de capital a ver si
la situación se desenvuelve de una forma diferente, ¿no? Y ahí conocimos estos $300.000 y te iba a contar, yo creo que tal vez, después podemos hablar de aciertos y desaciertos, pero uno de los aciertos más grandes, si no el mayor de nuestra historia, fue decidir ir a Brasil de entrada contra el consejo de, te diría, prácticamente cualquier emprendedor o inversor exitoso, ¿viste? Nos decían, recuerdo frases como, en Brasil $300.000 te duran 3 meses. En Brasil es solo para los brasileros, Brasil es imposible. Entonces había mucho desaliento de gente que tenía 25 años más que nosotros, pues bueno, teníamos 23, 24 años, que gente de 45, 50 años, talentosa, exitosa, con trayectoria, que nos había dado plata y básicamente decía que no teníamos que ir a Brasil. Y yo creo que cuando lo pienso en retrospectiva, hay un elemento tal vez de ingenuidad, de que uno no sabe, a veces cuando no sabes lo que te vas a encontrar, ¿viste? Es más fácil tomar la decisión. Y también había un pensamiento muy grande. Nosotros queríamos armar algo grande desde el día 1. O sea, queríamos que Tienda Nube fuese algo enorme. Te diría que hoy Tienda Nube, te conté algunos números al principio, ¿no? Pero 200.000 clientes, $3.000 millones el año pasado, crecimiento de 75% año contra año. Operamos en Brasil, México, bueno, obviamente Argentina, donde nacimos, Colombia, Chile, Perú, 1.500 personas, operación logística. Yo creo que ese es el Tienda Nube que nosotros soñábamos. Hoy creo que estábamos por ahí lo que pichabas. Sí, ni siquiera. Yo creo que éramos más modestos con nuestro pitch. Lo que por ahí soñábamos y no nos animábamos a pitchar porque parecía delirante. Y es interesante, ahora vamos a hablar de futuro seguramente, pero cuando miro ese futuro, un poco la sensación es que todavía esto puede crecer 15, 20, 25 veces más. Por eso también sigo entusiasmado después de un periodo tan largo. Pero bueno, te contaba de Brasil, un montón de anécdotas en Brasil, pero esa fue una de las decisiones más importantes. O sea, Argentina es un país que es espectacular desde el punto de vista de la sofisticación que tienen los usuarios de Internet, hábito de compra, nivel de bancarización, pero no deja de ser una economía mediana. Y en tecnología, si vos no tenés una serie de economías mayores, que en nuestro caso son Brasil y México, es muy difícil después dar el siguiente salto de Para crecimiento. consolidar el proyecto, Argentina tiene una escala. Para escalarlo a nivel regional es difícil. Es difícil, volviendo, vos estabas preguntando por levantar capital. Yo te conté la primera ronda de 300. Dame los hitos, porque seguro que los hitos de levantar capital te han generado un impacto de crecimiento en la compañía, de historia. Y son muy distintos. Hay un pre-pandemia y un post-pandemia muy claro. O sea, pre-pandemia hubo varias rondas, como que te diga $300.000. Después algo así como que te diga $600.000 más. Después algo así como $2.5 millones. Bueno, ya estaba bien. $2.5 millones no es tan común para un emprendedor argentino. No. Eso tuvo que ver con que empezó a haber una modesta corriente de fondos de Venture Capital que empezaron a venir. Kasek, bueno, vos lo conocés bien a Nico y Hernán y algunos otros en Brasil. Y bueno, tuvimos el privilegio de poder asociarnos con ellos. Antes de la pandemia. Todo esto es antes de la pandemia. Previo a la pandemia nosotros habíamos levantado algo así como que tenía $5 millones en un periodo de, hagamos las cuentas, pero pone de 2010 a 21, bueno, casi 10 años. La compañía tendría unos 80, 100 empleados y facturaba algo así como que tenía $7 millones. No estaba en break-even. No, casi. Casi, pero era un negocio muy chico. Hoy, el año pasado, terminamos facturando, o sea, este año creo que vamos a cerrar el año más o menos facturando $250 millones, para que vos lo pongas en perspectiva. Entonces la pandemia para nosotros fue claramente transformadora. 2020. Aceleró cosas. Las cosas iban a dar, pero las aceleró. Yo siempre digo eso, yo creo que hicimos 2 cosas bien en la pandemia, ahora te digo cuáles son, pero básicamente desde 2021 el negocio se fue prácticamente duplicando todos los años, en los últimos años desaceleró un poco, pero el año pasado 75%. O sea que el crecimiento ha sido, no es solo la pandemia en sí, sino que la pandemia genera un cambio de hábito en el consumo que se sostiene en el tiempo. En la pandemia levantamos $600 millones. Fue la ronda. Eso es muy importante. Eso cambia todo. Y en la Argentina, digo, en la región. Está hablando de los funding más importantes que tuvo la región en los últimos años. Y que yo tenga registro es la ronda más grande de la. O sea, levantamos en la pandemia 30, 90 y 500 en un periodo. O sea, no que acumulado, no. 30, 90 y 500. Claro, 3 rondas distintas. O sea, en 10 años, en un montón de rondas, lo que te había dicho antes, no me recuerdo el número exacto, pero $5 o 6 millones. Y después en la pandemia, 30, 90, 500. 5 millones antes de la pandemia, 600 después de la pandemia. Sí, pero todo en un periodo de tiempo muy comprimido.
Y bueno, no sé si querés diverger, pero tengo algunas anécdotas divertidas de cómo se dio ¿Cómo eso. no? Pero por favor. Pero la conclusión es que sí, al final del día el capital es... Hitos de cada una de esas. ¿Qué pasó cuando en los 30, cuando en los 90? ¿Qué pasó con los 500? ¿Qué crees para qué lo levantaste y qué pasó? Bueno, eso te decía, yo creo que en la pandemia, volviendo un poco a aciertos, estamos tocando más aciertos que desaciertos, después sí que tocamos desaciertos, pero acierto grande, Brasil como elección, y el otro acierto grande fue... Brasil con 500, no con 100.000. No, Brasil fuimos con $300.000. Pero ahí seguiste, tuviste que volver. No, hubo un problema? no. Ah, seguiste. No. Bueno, te cuento una anécdota. Yo siempre digo, manejábamos el dinero como escasez total. Yo llegaba a Guarulhos al aeropuerto y lo usual era subirte un Uber y gastarte $180 para ir a la oficina. Yo llegaba a la oficina por $4.50. Esta anécdota creo que te la había contado una vez. Sí. ¿Cómo llegaba con Pero $4.50? bueno. Nada, te subías un colectivo que te llevaba a la zona oeste, que después te tomabas un tren, hacías 2 combinaciones, te tomabas un colectivo más y todo eso te costaba $7 porque era la forma que viajaba. No es la forma que viajaba todo el mundo, pero es la forma de hacer durar $300.000 en Brasil, que es una economía por definición más cara y más competitiva. Volviendo a la pandemia, acierto grande Brasil y la ronda esta fue un acierto enorme. Y también contra el sentido común, así como nos decían no vayan a Brasil con este dinero, cuando nosotros habíamos levantado 30 y 90 millones de dólares, nuestras inversores decían ya está, no necesitas más plata, no des más porcentaje de la compañía, no te distraigas. Y yo creo que un poco mi aprendizaje de la primera década de haber dicho el capital es tan escaso en Latinoamérica y siempre nos costó tanto. Siempre es escaso, siempre. Sí, bueno, ni ahora ni hablar, ¿no? Se generó esta oportunidad. A mí, digamos, lo que pasaba era, ya teníamos $100 millones en el banco, más 90 más 30, y los inversores nos seguían llamando. Y yo decía, no, ya está, y seguían. Yo, no, ya está. Pasaban las semanas y seguían, no, ya está. Esto no puede ser. Que yo le diga que no a un inversor. Claro, y de repente un día, me acuerdo patente, estaba el domingo a la tarde viendo a una de mis hijas que estaba en una clase de tenis y yo estaba mirándola, pero mi cabeza estaba totalmente... En esos inversores que llamaban para colocar capital. Y me acuerdo lo visualizo como si fuera ahora, ¿viste? Agarré el teléfono y le digo a mi equipo de los inversores, che, no puede ser esto, vamos a hacer algo. Y esa misma noche mandé mail a 4 o 5 inversores y les digo, miren, no necesitamos plata, pero veo que hay interés, creemos que nos pueden agregar valor. Esto es un mail de 2 líneas, si quieren hablamos mañana. Y era el día siguiente, era 4 de julio, feriado americano. Me dicen, generalmente, viste, es un feriado muy importante. En Estados Unidos la gente no trabaja. Uno me dice, mañana a la noche estamos hablando, el otro me dice, hablamos martes a la mañana y demás. Bueno, llego a la reunión con el del lunes y le digo, mira, no necesitamos plata y no tenemos tiempo para perder. Digamos, ¿hay interés? ¿No hay interés? Necesito que... si hay interés real, porque me estuviste llamando, que me des una respuesta rápida, porque realmente no me puedo distraer, tengo que ejecutar es la antítesis de la realidad. La antítesis de la realidad. Igual, obviamente, con mi estilo, ¿viste? Intentando no sonar arrogante, pero le dije eso. Le dije, si realmente hay interés, necesito que me des una respuesta rápida, porque no tengo tiempo para perder, hay mucho interés, Y el tipo me dice, en el acto, te pongo $100 millones ahora a una evaluación de $1 billón. Así, me sacó totalmente, me pateó el tablero mal, jamás me hubiera esperado esa respuesta. Y le digo, bueno, dame un par de días que te responde. Me dice, pero no estabas apurado, me acabas de decir. Bueno. Te canto retruco y bueno, dame. No, dame un minuto para pensar. No, eran las 8 o 9 de la noche. Digo, bueno, mañana te llamo. Dame hasta mañana, le digo. O sea, pero sin plan, sin nada. 10 con una evaluación del... La pandemia fue un momento muy especial en la época de la humanidad y había mucho capital y había sensación de que escalaban todos los... Todo escalaba y la verdad que nuestro negocio venía muy bien. O sea, el negocio venía espectacular. Y ellos lo sabían porque, si bien nosotros les decimos que necesitábamos, hacían preguntas. A la mañana siguiente llama otro y me dice 100 palos a $1.25 billón. Al día siguiente, para 4 días después, o sea, de lunes a sábado, teníamos 5 ofertas, todas por 100 palos, y la valoración iba subiendo. Y finalmente, lo que nos dimos cuenta es, un poco el pensamiento fue, esto en algún momento se va a acabar, los próximos 10-15 años van a ser dificilísimos. Sabemos que Latinoamérica es complicado, el capital va a ser escaso, la historia nos lo demuestra. La que haya va a ser para el Silicon Valley, el resto veremos quién se lleva un poquito. Y entonces, ahí fue el segundo gran acierto, que fue decir, en lugar de tomar los $100 millones de uno o del otro, los llamamos a todos con bastante habilidad y les dijimos, bueno, esto lo vamos a hacer únicamente si entran todos juntos en estos términos, que eran los términos que nos había dado el mejor. Claro.
Y ahí fue cuando El levantamos. del viernes, que el era del la viernes, operación más alta. el del sábado al mediodía. ¿Sabes? Y ahí cerramos, se firmó el domingo. ¡Wow! En una semana. Una semana, o sea, después sí vino el proceso formal, viste, que toma, igual fue rapidísimo, pero el proceso de 3, 4 Pero eso semanas. no tenía una contraprestación de un roadmap de objetivos. Era, quiero estar acá adentro y no me importa. Mira, el roadmap era más o menos el mismo que habíamos presentado hacía 4 meses atrás, porque no cambia tanto el roadmap. Yo, y creo que acá fue parte de nuestra habilidad, le dimos una pequeña vuelta de rosca a la historia y presentamos exactamente la misma historia, pero ya habíamos lanzado nuestra solución de pagos propia, Pago Nube, o Nube en Pago, como la llamamos en Brasil, y venía escalando muy rápido. Entonces, básicamente, contamos la misma historia y dijimos, che, y esto ya está funcionando, y esto es el futuro de nuestra monetización, y eso generó un montón de entusiasmo. Bueno, igual hablé un montón, Lucho. No, pero muy bien, te estoy aprendiendo. Volvamos un poco a vos y después, si querés, miramos un poco más a futuro. Vos vendiste la compañía y hiciste un cambio que no es poco habitual, pero tampoco es que todo el mundo lo hace, que es armaste un fondo. Sí, armé un fondo. Digo, cuando un emprendedor, la pregunta es por qué vende uno, ¿no? La primera pregunta es por qué cambia en la vida de un emprendedor que vos creás un bebé, que es como un proyecto que lo hiciste nacer, lo hiciste escalar, lo acompañaste, creció. ¿Por qué vender? Yo siempre pienso que creo que un emprendedor tiene que vender un activo cuando no siente que no le puede agregar más valor, ¿no? Que para mí es como los emprendimientos o una empresa es como un activo de la comunidad en la que me deposita en mí la propiedad y la gestión, pero es posible que yo vea que no le puedo agregar más valor y que eso tiene que ir a la sociedad y la forma del sistema capitalista es venderla y que en manos de otro podía escalar y creo que fue una decisión correcta. Hicimos un proceso de nuevo, lo vendimos y yo sentía que no tenía más para darle, no podía yo seguir el proceso que viene, que es escalarla de manera regional, nos faltaba consolidar el proceso y venía un cambio tecnológico enorme. Yo tenía que convertirme casi en Globan para poder sobrevivir, tenía que generar y desarrollar tecnología y demás. Dije, hasta acá llegué, esta fue mi etapa, estoy para salir y salimos de manera interesante, piola, muy agradable y eso me generó a mí un cambio en la vida diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Y en ese cambio dije, yo quiero seguir emprendiendo, pero no tengo la energía que tenía a los 25, ¿no? Entonces, estoy para acompañar, no estoy para ejecutar. Y quiero aprovechar estos 25 años de vínculo con el ecosistema y quiero ver quiénes están haciendo cosas piolas para apoyar. Y armé un fondito, que es lo que le pasa a muchos emprendedores, que después que emprenden tienen ganas de seguir invirtiendo, pero sí quería crear con impacto, sí quería generarlo con una sensación de devolver un poco de lo que me había pasado. Lo primero que pasé es que invertí en 16 startups, salí como un loco, porque parte del give back de un emprendedor es apoyar. Algunos donan a un comedor, otros donan a una causa ambiental tal vez. Yo creía que mi objetivo era donar en algunas causas sociales, pero principalmente emprendedores, darle la oportunidad a otros que emprendan, ¿no? Poner ese primer cheque de 25, 50 mil dólares. ¿Te enfocaste en algún segmento? ¿El fondo, perdón, cómo se llama? No, sin objetivos, todo mal hice. Todo lo que tiene que hacer alguien mal, lo hice mal. Se puede dejar un decálogo que no hay que hacer. O sea, más intuitivo y menos estructurado. Como angel, invirtiendo como angel, y entonces ¿qué hace un inversor angel? Se mueve mucho con emociones, pide pocos informes, tiene poco análisis del equipo, es ese enamoramiento que tenés con un emprendedor que te cuenta una historia fabulosa que va a ir a Marte y vos decís, me voy con Marte con vos, ¿no? Y vamos juntos, y toma, ¿cuánto es el cheque? Y allá va un safe que no sabe ni qué hace, ni cuánto empleo tiene, ni si tiene las cosas en blanco. O sea, fue un desastre mis inversiones. ¿Y aprendizaje qué sería? ¿Rigor en due diligence Nada, y metodología? Yo no creo mucho en la inversión de angel. No me hace mucho sentido. Es más, cuando veo emprendedores... A ver, ¿Y eso lo decís en general o en Argentina? A ver, creo que un angel es una persona interesante en un emprendedor que necesita algún elemento del ecosistema, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser? Conocimiento, podría necesitar un poco de capital, validación, guía, pero cuando vos ves un emprendedor que tiene 18 angels, eso a mí ya me habla de algo que está mal, algo está funcionando mal. Puedes tener uno, puedes tener dos, y me parece que es lógico y sano, puedes tener tres, pero bueno, puedes financiar el line-up de todo el proyecto con Angel, ¿no? Porque son personas que no tienen un capital importante y no hacen un proceso de análisis. A mí me gusta que haya cuando yo tengo que invertir como VC, me encanta que una startup venga con 1 o 2 Angel, pero 1 o 2, no 16.
y que le hayan aportado valor y que después un fondo, un VC valide, porque hay análisis que nosotros hacemos, hay un seguimiento, hay un due diligence económico, financiero, también jurídico, ¿no? Yo había invertido en cosas que no tenían estructura jurídica. Había invertido que no sé si eran 2, 5, 10 socios. Pero ¿cómo? ¿No lo viste? No, no lo vi, pues yo vi un flaco que me contó una historia linda, le dije un cheque y me fui. Y después dijo, che, pero pará, esta empresa tiene, ese emprendedor dice que vos sos inversor de ellos, esta empresa tiene todos los empleados negros. ¿Cómo empleados negros? Sí, tiene todos los empleados negros, pero ¿no lo viste? No, no lo vi. Si un angel no mira eso. Entonces digo, che, pero yo no tengo el tiempo para dedicarme a ver eso. Por eso, luego de... Es interesante, vos tampoco estuviste, yo habiendo estado del otro lado del mostrador como pidiendo plata, vos vas aprendiendo cómo te examinan. A vos nunca te habían hecho un due diligence, salvo el, bueno, la venta sí, la ahora venta sí, entiendo lo que due diligence, aparte entiendo el proceso, todo, pero digo, vos no podés hacer un due diligence de una empresa que tiene 3 empleados. Vos no, el costo de hacer due diligence para un angel vale más que el cheque, sí, vale más que los 25.000. Una suerte de confianza, pero el tema es que te genera responsabilidad, porque el emprendedor dice, yo con un SAFE no es una estructura jurídica que me vincule solidariamente responsable por una contingencia, pero sí hay una cuestión de reputación, que el emprendedor, cuando uno tiene una reputación en el mercado, dice que vos sos inversor. Con lo cual le compran porque vos sos inversor, pero si el flaco hace malas cosas, después te vienen a llamar a vos. Che, ese flaco que es divertido, que le invertiste, que es tu socio, no, es que yo no soy socio, no, que tu socio no me pagó estas cosas, no, pero que yo no tengo nada que ver. Digo, he tenido consecuencias incómodas así. Sí, para, yo no puedo invertir así. Entonces, y aparte te pones mucha ficha, mucho riesgo en uno solo. Yo digo, creo que la mejor forma es como un VC. Entonces sí estudié el modelo y sí armamos un VC y lo hice con foco en el agro. Para mí la oportunidad de Argentina, del mundo, es una vertical que está retrasada. Hay pocos early adopters en el mundo, productores que adoptan tecnología. Están empezando, y hay pocas startups que están tratando de resolver esto. Esto se va a incrementar. Con tecnología, ¿no? Con tecnología para una capa de valor para el campo, con sede en la Argentina. Esto es mi propuesta, mi propósito. ¿Y ese es ¿cómo se llama el fondo, perdón? Nuestro fondo se llama Pampa Star y lo que hace es levantar capital en productores agropecuarios y conseguir que ellos validen los modelos que los startups argentinos de cualquier lado del mundo quieran ayudar a mejorar la producción, ayudar a consumir poca agua, ayudar a lograr que no usemos agroquímicos, ¿no? Esa es la agenda y la propuesta. Creo que Argentina puede ser unos 2 o 3 países del mundo que pueden liderar esto. Y me contaste también que en la Argentina de hoy estás empezando a invertir en mundo real. ¿Eso es parte del alcance del fondo? ¿O eso es personal. De uno cuando vende una compañía tiene activos y en ese activo decide cómo el portfolio son activos financieros. Generalmente el gran tema de los emprendedores es que nunca somos líquidos, somos siempre ilíquidos. Cuando uno hace un cash out grande o hace una venta de una compañía, tenés el problema que no tuviste nunca, ¿qué hacer con el capital? Y parte de lo que quiero hacer en la Argentina es construir, entonces estoy construyendo, tengo una empresa que hace edificios y que hace desarrollo inmobiliario, que es economía real. Porque empezamos a tocar la cosa de una vez por todas. Empezamos a ver, facturas 10, ganaste 1, che, ganamos 1, es muy bueno. El otro es crear una historia que vas construyendo valor, pero que a veces no ves capital nunca. En el mundo digital, en las empresas de base tecnológica, es como que estamos siempre en el aire, ¿viste? Mirando y servicio. Cuando vos te metes en algunos otros negocios que son de rentabilidad mucho más baja, pero que son reales, íbamos a hacer 10.000 metros, están los 10.000 metros, me toca el edificio y demás. Bueno, eso me da un poco de tranquilidad en este mundo tan dinámico y tan cambiante. Vamos ahora a salir de esto y vamos a imaginar, a mí lo que yo quería concentrarme en las 2 o 3 errores, lo que vos quieras contar de esas decisiones que fueron incómodas y que a vos te diría si las hicieras de nuevo, ¿qué cambiarías, no? Supongo que las tenés como hitos. Sí, por ahí hay ahora te cuento en concreto, pero hay un meta aprendizaje que también me ayuda a cambiar mi forma de tomar decisiones hacia adelante, que es lo que yo asocio con errores más grandes en general son decisiones que digamos, de alguna forma se discutieron y la respuesta fue no hacer, o sea, dejar de hacer. En general nos arrepentimos más por dejar de hacer que por hacer mal. Te diría que nos hemos arrepentido poco por hacer cosas mal. Y en general las cosas que nos propusimos hacer mal que mal funcionaron y algunas no, y las matamos. Básicamente tenemos varios proyectos que nadie conoce porque justamente no anduvieron, pero invertimos, años y no funcionaron.
tampoco tenemos tantos, pero hay varios de esos. Y esos en general me arrepiento menos. Yo te diría hacer algunas inversiones estratégicas. Hay 2 ejemplos concretos. Una tiene que ver con pagos. Nosotros en pagos, la primera vez que lanzamos la solución de pagos fue en el año 2015. Y no nos fue bien. Y tuvimos que retroceder y la volvimos a lanzar en 2021. Y hoy está funcionando de forma maravillosa. Nuestra solución de pagos en Brasil procesa casi el 65% del volumen total. En Argentina alrededor del 40%. En México alrededor del 20%. Entonces ha escalado muchísimo. Es un equipo importantísimo. Se están creando fundaciones. Tenemos un nuevo negocio ahora de préstamos. O sea, hacemos préstamos a nuestros clientes para que financien su operación y se las cobra sobre el mismo medio de pago. Creamos una solución que nosotros llamamos como el Checkout Express o el Wallet, donde básicamente si vos compras en tu tienda y después vas porque históricamente cada tienda nube eran silos, ¿no? O sea, vos comprabas en la tienda de Lucho, vos después tenías que ir a la de Santi, tenías que hacer todo un nuevo checkout. Ahora vos compras en la Lucho, después en la de Santi compras en un clic. Bueno, todo eso es posible gracias a que de fondo nosotros tenemos la infraestructura financiera y de pagos. Pero la verdadera historia, o sea, todo el mundo piensa que pagos lo lanzamos en 2021, pero en realidad nuestro primer intento fue en 2015, volviendo acá y no fue mal. Intentamos por un lado, por el otro había muchos problemas de fraude, no supimos encontrarle la vuelta y decidimos cerrarlo y postergarlo 5 o 6 años después. Está bien que después en 2021 teníamos $500 millones y en 2015 estábamos ahí luchando por la subsistencia. Entonces, y está bien que 6 años después el ecosistema y los partners que te ayudan a hacer esto era mucho más maduro. Entonces es más fácil, obviamente, ser exitoso cuando tenés capital, podés atraer talento más senior, con más experiencia, tenés partners más sofisticados que cuando todo eso no existe. Pero yo creo, si yo pudiera volver para atrás, yo a 2015 hubiera retrocedido 1 o 2 pasos, no hubiera cerrado y vuelto a relanzar 6 años después. ¿Me explico? Y una dinámica parecida nos pasa con lo que es el resto de la expansión internacional. Hoy en Brasil y en Argentina somos líderes. En México, Colombia y Chile nos van muy, muy bien. Me hubiera gustado empezar antes. O sea, México, Colombia y Chile empezamos también alrededor de la pandemia. Y yo creo que se podría haber empezado antes. Y esos no sé si error es la palabra, pero así como te digo, Brasil, la ronda de capital es acierto. Yo lo cambiaría, sí. Antes, lo cambiaría, lo empezaría con una inversión más modesta, más gradual, pero con foco. Porque la verdad es que a veces inversiones que no son enormes en capital, pero que tienen foco y que se van sosteniendo a lo largo de 4, 5, 6 años, ¿viste? Eventualmente eso se va componiendo. Se va componiendo el conocimiento, se va componiendo la presencia de marca, la propuesta de valor, el aprendizaje, todo eso va componiendo. ¿Cómo de lo que levantaste de capital estás en break-even hoy? Naturalmente ustedes están en break-even. No, seguimos invirtiendo mucho. Y lo manejamos en función del crecimiento. Cuando vos estás creciendo, como te digo, 75% el año pasado los revenues, a una escala de ya estamos hablando de centenas de millones de dólares, y con el capital que tenemos y con la cantidad si querés hablamos un poco de futuro, pero yo cuando miro hacia adelante, déjame dar un par de pasos atrás y ahora te vuelvo a tu pregunta. Cuando nosotros miramos hoy la región, todavía es una región muy subpenetrada en e-commerce, comparativamente con regiones como Estados Unidos, ni hablar con regiones como China. Y todavía hay cierta dominancia o bastante dominancia en este modelo de marketplaces, que acá tenemos uno, en Brasil hay varios, en México hay varios. Y sigue siendo verdadero esta búsqueda, como te decía al inicio, que las grandes marcas, ¿viste? Habana, Luciano, Etiqueta Negra, las grandes marcas, no sé, Sherwin-Williams, por ejemplo, es un cliente americano que opera con nosotros, incluso marcas internacionales, sigue siendo verdadero que buscan esta presencia propia. Entonces, como que cuando vos mirás Cuando vos decís presencia propia es que ellos ponen su marca y tienda nube está by tienda nube, pero ellos es la marca. Ellos pueden la marca. Transmitirle. Claro, nuestro modelo, a diferencia del modelo del marketplace, el modelo del marketplace es un modelo. Voy al shopping a comprar a Mercado Libre o Amazon. Ustedes es la marca. Es la marca. El marketplace está muy optimizado para el que compra. Nosotros tomamos un enfoque distinto que está muy optimizado para el que vende. Cuando vos te enfocás en el que vende, obviamente te tenés que enfocar en el que compra, porque si el que compra no le das una experiencia buenísima, el que vende no va a vender. Pero lo que cambia a nivel cultural, y esto es cultural y después se refleja en la estrategia, es que vos ponés a la marca en el centro. O sea, el protagonista es nuestro cliente, esa es la marca. Y nosotros estamos detrás proveyendo la infraestructura. Entonces nace con un sitio web, que es la famosa tienda online, pero después incorpora, como te decía, pagos, préstamos,
logística. No te conté la logística, pero eso es parte del capital. Hoy tenemos una operación logística en Brasil que en los próximos años vamos a traer a Argentina y México, que va tomando cierta relevancia. Se mueven más o menos unos 25 millones de paquetes por año, que todavía no es, o sea, depende si lo ves, puede pasar mucho o poco, o sea, todavía es poco relativo al volumen total de lo que no manejamos, pero ya es material. Tenemos cross-docks, no sé si sabes lo que son los cross-docks, pero el cross-docking es cuando vos recolectás en distintas zonas, traes a un punto y distribuís. Tenemos cross-dock en San Pablo, en Belo Horizonte, este año estamos saliendo en... O sea, ustedes están creciendo en logística, están metiéndose en la distribución directamente. Sí. Como un envío, de Mercado Pago de envíos. Como tienda nube de envíos. Ok. Bueno, contame la competencia esa. Pero tenemos cross-dock en San Pablo, en Río de Janeiro, perdón, vamos a salir también en Río de Janeiro, en Santa Catarina, tenemos en San Pablo, Belo Horizonte, entonces estamos... ¿Argentina? Y Argentina es próximos años. Estamos terminando de probar el modelo ahí donde tenemos más escala. O sea, la principal operación de ustedes es Brasil. Sí, pero Argentina es ultra relevante. O sea, hoy el negocio es más del 90% está distribuido entre las dos geografías. ¿Y dónde va Tienda Nube? ¿Qué pasa en los próximos años? Bueno, te decía, un poco la problemática central de querer de que una marca exprese su presencia en un sitio, eso sigue vigente y sigue siendo el motivo por el cual los clientes vienen con nosotros, solo que la propuesta de valor ha evolucionado en un montón de aristas. Ya no es más la página web, la tienda online, sino es la solución de pagos, es préstamos y créditos. Recientemente acabamos de lanzar la posibilidad de que los clientes hagan su propia factura. Nos metimos en logística, que te estaba contando, bueno, recién hicimos un pequeño bloque logística de todas las operaciones que tenemos, principalmente en Brasil, que van a venir a Argentina, pero cross-dock en San Pablo, Belo Horizonte, este año abriendo en Río de Janeiro, Santa Catarina. Y en el fondo es básicamente seguir mirando un poco al futuro, viendo qué es lo que la tecnología trae, viendo dónde están los consumidores y asegurándose que las marcas puedan estar conectadas donde esos consumidores están. Entonces los consumidores están en redes sociales, bueno, nosotros los conectamos ahí. Los consumidores están en la calle, bueno, ponemos tecnología en la calle. De hecho, tenemos un producto nuevo que es un punto de venta físico que básicamente le permite al cliente procesar transacciones en el mundo físico. Y obviamente todo eso se va consolidando en un único backend, ¿no? ¿Un token? ¿Es un token? Es una aplicación donde básicamente es un poco más enriquecida que la típica solución de pagos donde vos pones la tarjeta, sino que le permite armar una especie de carrito físico. Lo que me refiero, ¿viste esos tótem que hay que interactuar? Tenemos eso en algunos clientes, sí, pero eso lo hacemos en algunos proyectos especiales. Es más bien una aplicación. Lo masivo es software con pagos. Entonces, esto que te decía, conectar al cliente a redes sociales, conectar al cliente al mundo físico, conectar al cliente ahora en el comercio agéntico, que esto es algo, como una tendencia global que todavía nadie descubrió para dónde va, pero básicamente cada vez más los consumidores pasan tiempo en herramientas como GPT, Claude, Perplexity, bueno, todas las herramientas de ¿Cómo AI. conectas ahí? ¿Qué estás viendo? ¿Qué está pasando el AI con ustedes? Y hay diferentes vertientes. Por un lado hay algo que por ahora solamente existe en Estados Unidos, que en la región no existe, pero creemos que va a ocurrir, que es los mismos GPTs de este mundo te empiezan a dar herramientas para que vos puedas poner tu catálogo. Esto ya estamos trabajando con las principales compañías de inteligencia artificial para lanzarlo juntos. En Latinoamérica todavía no tenemos fechas, pues se está construyendo. Estamos construyendo. O sea, vas a entrar en Gemini y Gemini va a decir que cómo puedo comprar tal cosa y me va a dar un link de ustedes. Sí, una experiencia todavía más enriquecida. Eso se está construyendo de vuelta. Está recién ahora en Estados Unidos lanzándose y en Latinoamérica estamos trabajando con las compañías para hacerlo. Después, donde sí nos metimos mucho más fuerte, hicimos un acuerdo con Meta, con Facebook, dueños de WhatsApp, donde básicamente hay que dar un paso atrás para entender, pero viste que en general en Argentina pasa un montón, también pasa en Brasil y México, que nos gusta chatear, nos gusta hacer preguntas, nos gusta sacar una duda, nos gusta negociar, nos gusta pedir un descuentito. Bueno, eso hoy existe, comercio en WhatsApp, una cantidades absurdas. Es difícil de cuantificar y depende mucho del segmento, marca a marca, pero estamos hablando de miles de millones de dólares que se compran y venden sin mucha tecnología de fondo, más que mandar un mensaje o algún link de pago. Sí, te mando un mensaje que me compras, te vendo y nada más. No hay alguien arbitrando ahí. Ahí nuestra intención no es arbitrar, pero pusimos agentes. Tenemos un producto que se llama Chat, o sea, Chat Nube, que básicamente le permite a una marca tener un asistente que le hace todo el proceso de venta, lo asiste en la venta y lo asiste en la postventa. Entonces el comprador chatea chatea con la inteligencia artificial, le puede pedir un descuento, la inteligencia artificial decide si se lo da, si no se lo da, en base a reglas que pone
el vendedor eventualmente cierra la compra, le manda un link al carrito, cierra la compra y después le puede preguntar a la inteligencia artificial dónde está mi paquete y le dice, no, mi paquete no está acá. Entonces es otro producto que estamos invirtiendo mucho. Y otro que estamos invirtiendo mucho es, que esto también todavía está en prototipo, pero este año lo vamos a masificar, es crear la tienda directamente charlando, ¿no? Es decir, poder por voz o por teclado decir, quiero que mi tienda tenga, no sé, más presencia de color violeta y que el logo se sienta que ocupa más espacio, o sea, describirlo como si vos se lo describas a un diseñador y que se haga. Y después hay un último producto que también ya está funcionando, tiene más de 3.000 usuarios, o sea, usuarios power users que lo usan todos los días y alrededor de unos 30.000 que lo usan de forma más laxa, que es gestionar la tienda, gestionar la operación. Entonces, puedes preguntar cosas de cómo viene mi negocio, cómo viene la venta, cómo vienen, qué órdenes tengo para despachar. Y ahí estamos descubriendo todavía cuáles son los casos de uso. Hay cosas que son experimentales y hay cosas que se recontrausan, como por ejemplo, no sé, limpiar el fondo de una imagen, editar un producto. Y cuando vamos un paso atrás, el objetivo a nivel negocio es, nos pusimos un objetivo que es arbitrario, pero que a mí me encanta, que es procesar el 10% del e-commerce de Latinoamérica. Eso es Hoy, el objetivo. Es el objetivo. Hoy, para que tengas una idea, en Argentina procesamos alrededor del 6,5, 7, dependiendo qué periodo o fecha tomes. Del e-commerce total, ¿no? O sea, cada 100 pesos procesados, 7% pasan por tienda nube y viene creciendo eso todos los años ganamos market share. En Brasil cerca del 2%. México, Colombia y Chile somos más chicos todavía es un valor chico. Y el objetivo que nos pusimos es en los próximos 10 años 10% del e-commerce. Eso te lleva a crecer 6, 7 veces de lo que sos hoy. Mucho más. O sea, porque va creciendo además la masa. Claro, crece el e-commerce y vos tenés que ir al 10. Y además nosotros crecemos, o sea, el año pasado procesamos 3.000 millones de dólares con este ponderado que debe dar cerca. Brasil tiene mucho peso específico, entonces cerca del 2 debe dar el ponderado de Latinoamérica. Creemos que esto puede crecer 5 o 7 veces solo en venta a nuestro cliente. Pero después nuestro negocio va a crecer mucho más porque están todos los servicios que te conté, pagos, logística, envíos y demás. Recién hablaba Santi de que Argentina te representa casi un 6,5% y Brasil te representa un 2% en función al universo de e-commerce en cada país. ¿Cuáles fueron los desafíos, ¿no?, de trabajar en Brasil y trabajar en Argentina? ¿Cuáles fueron las oportunidades que ves? ¿O cómo podría ser un paralelismo en trabajar en cada lugar, ¿no? ¿Qué recomendación podrías darle a otros emprendedores en tu historia en estos dos mercados? Es una pregunta interesante. Solo para dejar los números claros. Argentina y Brasil son más del 90% de nuestro negocio juntos, pero cuando lo miramos en el mercado, en Argentina nosotros procesamos alrededor del 7% del e-commerce y en Brasil alrededor del 2%. Que son tamaños comparables porque Brasil es una economía mayor. Haciendo un poco de comparación entre las geografías, la verdad que son muy distintas, ¿no? Se empieza obviamente con un aspecto cultural, idiosincrático, idioma, que eso es lo que uno ve en la superficie, y después hay un tema de masa crítica. O sea, Brasil, al ser 7, 8 veces la población y tener una economía históricamente más estable y un mercado doméstico muy grande, también genera que haya un montón de competencia. Y esa competencia, de alguna forma, ese mercado grande, esa competencia también atrae más capitales. Entonces, si vos mirás un poco, no te voy a saber decir los números, pero si vos mirás la cantidad de capital americano invertido en Latinoamérica, Brasil se lleva el grueso, me atrevería a decir, no sé el número, más del 50% apostaría seguro y si no más. Entonces eso crea dinámicas bastante distintas, que algunas juegan a favor y otras en contra. Entonces en Brasil, si querés jugar a favor, que hay más capital, más competencia, en general la competencia uno la puede ver con ojos positivos o negativos. Es decir, bueno, más competencia peor, pero también más competencia te fuerza a ser mejor, te levanta la vara, eso es indiscutible. Esa vara que te levanta la competencia en Brasil, al fin del día se traduce en un mejor servicio para Argentina, para México, para Chile, porque muchas de las cosas que hacemos son locales, como pagos y envíos, pero muchas de las otras cosas que hacemos, como inteligencia artificial, van a todos los mercados prácticamente a la misma vez. En Argentina estamos más acostumbrados a los desafíos que vos ya conocés, desde Córdoba, de Buenos Aires, son distintos, pero en el fondo son los mismos. O sea, lidiamos con una economía que es menos competitiva, como decíamos, como Brasil, históricamente inestable. Si vos mirás los últimos 15, 20 años, el dólar, juega, cuando nos miran desde afuera, a mí nos ha pasado años que duplicás, triplicás tu facturación en pesos y cuando la mirás en dólares prácticamente se quedó plana. Eso tiene obviamente un impacto en el negocio que vos mostrás. Vos mostrás un negocio que va creciendo por ahí en unidades vendidas, en
market share, pero los americanos que evalúan el negocio lo ven plano. Al mismo tiempo, creo que crea muchas oportunidades para los argentinos, porque acá hay una cara positiva y negativa de la misma moneda, que es hoy, en este momento, Argentina es increíblemente bien vista en el mundo. Y me sorprendió cuando estuve hace 15 días en el Argentina Week, que estuvimos, este evento que tuvo bastante difusión. Es impresionante, no solo lo que dicen los argentinos, sino que lo que muchos americanos y gente de Europa están hablando de Argentina. Hoy existe una apreciación muy positiva del rumbo de Argentina, más allá de lo que pasa en la realidad. Después está nuestra realidad del día a día y la gente, ¿no? Pero yo estoy hablando de la percepción extranjera. Esa percepción extranjera positiva no la tuvimos los últimos 15 años, que fue cuando construimos Tienda Nube. En general, la percepción era de que era un mercado difícil, donde los inversores no colocaban capital. Como consecuencia de eso, lo que hablábamos antes, economía más chica, menos competencia. Ahora, cuando vos mirás a Argentina desde un punto de vista más fundamental, a pesar de la volatilidad y la inestabilidad, hay mucho hábito de consumo, hay una clase media y media alta pujante, que hay una clase baja que también consume. O sea, cada segmento va consumiendo, todos tienen hábito de compra online en todos los segmentos. La bancarización, comparativamente a otras regiones, está, digamos, bastante bien. El ecosistema como un todo ha evolucionado. Entonces hay tecnología, hay internet, hay medios de pago, la logística fue evolucionando. Entonces hay un mercado. Y si querés, es raro que vengan, acá está la cara positiva y negativa, es raro que por ahí un emprendedor de Brasil venga a Argentina, que un emprendedor de México venga a Argentina, pero para quien nace en Argentina, hay un mercado muy grande a ser explotado. Y eso está reflejado en lo que te decía antes. Hoy en Argentina procesamos el 7% del e-commerce versus Brasil, que es el 2%, que es un montón en Brasil, pero 7% es mucho más específico. Entonces todo el tiempo tenés que como navegar esa incertidumbre y esas fuerzas que a la hora de atraer capital te juegan en contra, pero que a la hora de construir un negocio con paciencia y sabiendo cómo jugar en el mercado local, sostenido en el tiempo, se puede hacer un negocio muy grande. Muy claro. ¿Vos cómo la viviste eso? Vos tuviste que hacer Argentina, México y España, dijiste. Sí. Y en una época totalmente distinta, con 15 años de diferencia. Sí, la verdad que la tecnología no es lo que es hoy, y yo fui en el año 2003, no, y hasta el 2010. Entonces eran la macro era más importante que los cambios tecnológicos, porque era casi sobrevivir, ¿no? Argentina se deprimió el mercado y la economía argentina cayó el PBI 20%, y así fue muy difícil levantar. Entonces, cualquier actividad, ahí nos cruzamos en los aeropuertos, tanto de Madrid como el del DF, lleno de argentinos salimos todos a buscar negocios y hacer. Era muy común en bares mexicanos y en Madrid ver argentinos saludándose, los aviones llenos, porque Argentina se cayó la economía, se destruyó la economía. Todos los servicios salimos a buscar, empresas de tecnología, vender software y demás. Entonces nos era común. Después Argentina levantó, empezó a crecer y el cambio tecnológico permitió generar muchos más negocios acá, ¿no? Quiero un poquito complementar con la visión de mi situación actual, cómo veo la Argentina, cómo veo Córdoba y qué oportunidades hay, ¿no? En este sentido, lo que me pasa después de vender es que me sensibilizo mucho, y mi momento personal tiene que ver con un trabajo para adentro, ¿no? Introspección. Y entonces digo, ¿qué me moviliza hoy? ¿Qué cosas me llevan a desafíos? Y tiene que ver que volver a mi lugar, ¿no? A veces nos ponemos melancólicos y nostálgicos, y tenés que ver cómo ayudar o cómo resolver temas que uno se siente con la obligación de devolver, ¿no? Y al ecosistema emprendedor fue mucha inversión, ¿no? Y muchas horas. Dediqué 25 años de mi vida al ecosistema emprendedor de Argentina y el de Córdoba, y sentía que tenía que devolver un poquito en Catamarca a una virgencita que me ayudó, que esto fue para mí importante, y tenía que devolver también a los pagos, al lugar donde nací y demás. Entonces, cuando vuelvo a Río Cuarto y empiezo a tener contacto con mis amigos de la infancia y demás, noto una ciudad, es la ciudad más grande de la zona núcleo productiva agropecuaria, donde los amigos míos que se dedican al campo, de donde venían mis abuelos, tienen patrimonios capaz que 15, 20 veces más grandes que los que tenían cuando me fui. Pero después veía de esos 10 amigos, había 4 o 5 que trabajaban en una librería,
en Río Cuarto con sueldos que no le alcanza para vivir. Entonces por ahí pensé, digo, qué injusto esta ciudad que es una ciudad central en todo lo que es el desarrollo de la zona núcleo productiva, uno de los sectores productivos agropecuarios más importantes del mundo, que no se haya extendido esto, que no haya... Entonces por ahí sentía que algunas ideas yo me siento un hombre capitalista, un hombre que cree que el capital resuelve los problemas de la pobreza y los problemas de desarrollo de una comunidad, con un Estado fuerte también que de alguna manera distribuye algunas cosas, pero la iniciativa privada como desarrollo, sentía que no había llegado a la zona núcleo, sentía que injusticia, sentía amigos que no trabajaban en el sector agropecuario, que no estaba bueno, que no le iba bien, y sentía otros que le iba bien, pero que no tenían la culpa de nada. Y dije, acá hay dos formas, o viene Robin Hood y le saca a los ricos, roba a los ricos y le da a los pobres, o venimos los que creemos en el mundo capitalista y creamos más empresas, ¿no? Entonces, ¿por qué parado? Porque hay una oportunidad de una vertical mundial en la que Argentina es muy competitiva. El sector agropecuario argentino está dentro de los 2 o 3 más importantes del mundo. Y lo que sentía es que no crece ese proceso de crear valor. ¿Cómo creamos los tiendas nube, los mercados libres del agro, pero que nazcan en Argentina? ¿Hubo alguna revolución en la historia de agropecuaria importante en los últimos años? Sí, la siembra directa. ¿Y dónde nació? En Argentina. ¿Y el glifosato dónde se registró? En Estados Unidos. Entonces digo, la próxima, que nosotros inventemos, porque el productor agropecuario es de lo más brillante que hay en el mundo, que el capital quede acá, que el valor quede acá, que se desarrolla acá. Entonces nosotros debemos crear, y ahí se une con mi mundo, que es el mundo de emprendedor que vengo yo, de inversión y demás, en la que venimos, Santi, y en el que vos has sabido navegar muy bien, cómo traemos capital para que el talento del mundo, no de Río Cuarto, ni de donde yo soy de Córdoba, ni de la Argentina, pueda desarrollar empresas grandes, unicornios del agro en la zona productiva argentina. Entonces mi desafío, mi propósito, mis querencias de estos momentos tienen que ver con ayudar desde Pampestar y desde el Cluster Actec que hay en Río Cuarto, pero que engloba la región núcleo, es que desde Argentina sea una capital mundial Actec de agro, de base tecnológica, que la capa de valor de las nuevas startups que vengan a modificar la producción agropecuaria del mundo, buscando eficiencia, buscando menos impacto, tenga que nacer en Argentina, generen empleo en Argentina, desarrollen en Argentina y generen mucho valor en Argentina. Creo que es una oportunidad, como mucho que tuvo la Argentina, que espero que esta no la podemos desperdiciar y que tiene una particularidad Córdoba que lo público y privado trabajan muy bien, estamos trabajando muy bien. Y San Luis, Missouri, es una de las grandes capitales del mundo, a quien copiamos y tenemos buen vínculo. Piracicaba, Brasil, es otro gran lugar del mundo. Esperemos que la zona núcleo y en la zona de Córdoba sea una capital mundial y que genere mucho valor y desarrollo en la comunidad, ¿no? Este es por ahí mi propósito y mi momento Ojalá. de la vida. A ver, aquí lo que me preguntaría, como estudiante de ingeniería informática, en sistema y demás, ¿cómo ves el AI atravesando la sociedad, ¿no? Vos, un muchacho joven que en algún momento entró en la computación, tenía una computadora, jugaba gaming, llegó. ¿Cómo ahora, cómo ves, qué oportunidades ves, ¿no? Y le podrías contar a la juventud en general, que están estudiando y que empiezan, ¿qué harías vos? ¿Cómo interactuarías en la familia? ¿Cómo interactuarías con el mercado? Si fueras emprendedor. Sí, a ver, digamos, para mí personalmente es un momento fascinante, porque te conté que vengo del ambiente de tecnología y es la revolución más espectacular que hemos visto en el sector en nuestra vida, básicamente. Y Esta es más fuerte que Internet, que los celulares. Sí, cada una de ellas han sido grandes saltos, pero esta es espectacular. Mira, te doy un ejemplo que toco con la pregunta que me hacías de padre, familia, y ahora miramos un poco la industria, pero yo me acuerdo siempre nuestro primer trabajo de la facultad fue hacer un videojuego en un lenguaje que se llama C, el jueguito que se llama el Conectar 4, ¿viste? El que vas tirando fichitas roja y negra y tenés que conectar 4. Es un trabajo práctico que se hacía de a grupos de 2 o 3 personas en un lenguaje que se llama C, que nos tomaba 2-3 meses hacerlo. Hoy me siento con mi hija de 9 años, que le estoy enseñando a usar la inteligencia artificial, y ahora te cuento por qué, y puede replicar ese mismo juego, obviamente sin entender los fundamentos que están haciendo detrás, pero en 5 minutos. O sea, en 5 minutos es un juego que es visualmente más rico, más atractivo, con más funcionalidad, y la he visto cómo lo va mejorando lo que antes tomaba 3 meses de estudiantes. Te vos podés decir, bueno, pero tu hija no sabe lo que está pasando en la computadora. No sabe. Pero el resultado al que está llegando es el mismo o mejor. Y yo creo que eso es un poco la
la atención. Yo tiendo a ser muy pragmático. Al final del día el mundo se mueve por resultados. Obviamente no podemos operar un avión sin saber cómo el avión opera, pero en industrias donde no hay riesgos de ningún tipo, como un videojuego, es un salto que es una locura. Yo, por ahí, un primer pensamiento que tengo es, cuando veo la sociedad, claramente hay grupos entusiasmados como yo, gente muy entusiasmada, y también hay un grupo que a veces, viste, se manifiesta más en contra, con más resistencia. Yo creo que esa resistencia viene de miedo, y creo que ese miedo viene de temer que la inteligencia artificial se termine con todos nuestros empleos. Básicamente creo que ese es el gran fantasma. Y me parece que yo intento darle vuelta. Yo digo, me parece que el mayor miedo es no aprender la herramienta. Yo creo que ese es el riesgo más grande. Porque creo que si vos podés aprender la herramienta, o sea, para mí es mentira que hay un conjunto de trabajos que no van a desaparecer. Yo creo que a esta altura del partido todos nos dimos cuenta que hay posiciones que van a ser totalmente impactadas. Pero también ahora tenemos en nuestras manos una herramienta que no estaba en manos de nadie. Vos hablabas que no tenías el fax. Hoy te acabo de contar la anécdota de mi hija. Entonces cualquier chico nace con herramientas que les permite hacer cosas que antes solamente podía hacer un universitario. Entonces, así como se van a eliminar una serie de oportunidades, yo creo que nace otro. ¿Cómo va a equilibrarse el sistema? No lo sé y nadie lo sabe. Podemos hacer un montón de predicciones, ¿viste? Yo no sé si va a haber más desempleo, menos desempleo, cómo van a cambiar los sectores. Creo que nadie lo sabe y es hacer futurología. Pero sí, para mí hay una primera reflexión que es: cuanto más podamos poner estas herramientas en manos de los chicos, de la gente joven, de todo el mundo, las herramientas ya están disponibles. Yo creo que aumentamos las chances de crear empresas, de crear propiedad intelectual, de crear... en el fondo es impacto en la sociedad, impacto positivo. Yo eso lo creo muy genuinamente. Y después hay un segundo pensamiento que es para la gente que empieza a decir, bueno, dice, dale, arranco. Lo que yo todavía veo mucho es como el error común, lo veo incluso dentro de Tienda Nube, que es pensar que estas se llaman los LLMs, ¿no? O LLMs, los Large Language Models se los suele llamar, que son estos modelos con los que uno habla. Pensar que son como un reemplazo a Google, ¿viste? Y usarlos como hago una pregunta, chateo, otra pregunta, chateo, y ese es como, todavía veo mucha gente que lo usa hasta ahí, y eso es aprovechar el 1% de lo que las herramientas tienen para darte. Estas herramientas te pueden automatizar un montón de tareas, ¿viste? Analizar documentos, crear presentaciones, automatizar procesos, que llegue el email, que lo filtro, que lo respondo, que te lo dejo listo para que vos lo respondas. No sé, tenés 5 o 6, estás trabajando en un proyecto y tenés 3 documentos viejos, uno nuevo, un canal de tu herramienta de chat, un sitio web. En 2 minutos decís tac, 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 junta todo, te lo consolida. Entonces, hay una cantidad de tareas que hoy ya se pueden automatizar. De hecho, la transformación, cuando vos la vas poniendo los hitos en el tiempo, es muy fascinante. El salto más grande para mí se dio ahora en noviembre del año pasado, noviembre de 2025. Salieron unos nuevos modelos, uno de los más famosos es el Opus 4.5 Anthropic, que ya estamos en el 4.6. Pero eso para mí fue un salto como intergaláctico en el poder de las herramientas. Y entonces los modelos... Codea que vos podés... Sí, antes programaba pero se equivocaba mucho, vamos a decirlo en términos simples, antes programaba pero se equivocaba mucho, ahora programa y se equivoca poco. Y acaban de anunciar uno literalmente hace 2 días, un nuevo modelo que se llama Mythos, que todavía no está liberado al público, que todos los benchmarks muestran que va a ser muy superador del anterior. De Anthropic también, ¿no? De Anthropic, sí. Y en 6 meses lanzarán otro y en 12 otro. Yo no sé dónde está. En algún momento habrá una asíntota porque en algún momento el rendimiento tiene que decrecer. Pero ya, o sea, creo que el mensaje, simplificando, el mensaje clave es ya hoy, no sé qué día es hoy, 9 de abril, ya tenemos herramientas que permiten automatizar un sinfín de tareas con un nivel de error muy bajo, con un conocimiento previo bajo, por $20 por mes. Entonces, eso me parece que genera un sinfín de oportunidades y es importante. Incluso antes hablábamos del país, ¿no? Yo creo que va a haber países que van a adoptar más rápido, países que van a adoptar más lento, y creo que en el fondo... Y oportunidades para ver una persona que está estudiando sistemas, que iba a ser un gran codeador y te dice ya no es codeador. Y digo, hay una oportunidad ahí que al final de cuentas los próximos meses el negocio sobre AI es crear agentes, es armar agentes, ayudar a que las empresas puedan tener un agente. Y en eso es training puro. O sea, los agentes, yo no voy a crear el agente hay
3 o 4 compañías que me dan la oportunidad y hay una pyme que necesita automatizar. Hay muchas oportunidades para muchachos que trabajan en el mundo tecnológico que tienen su compañía de 3 o 4 personas que pueden salir a que esas herramientas lleguen a la pyme, llegue a una empresa o llegue a una... Y cambia todos los días, con lo cual hay mucho trabajo para esa gente que trabajaba en una corporación que daba servicio a Accenture o Globant y que de repente dejaron de tener trabajo ahí, ahora de repente salen a una pyme a ofrecerle que usen AI, ¿no? Sí, como para ponerle nomenclatura, esas 3, 4 empresas que vos mencionás, lo que arman son lo que llaman los modelos. Y después los agentes es lo que construimos nosotros, lo que construís vos, lo que construyo yo, lo que construye Tienda Nube. Sí. Pero Arriba de eso. la pyme no sabe construir eso No, necesita que alguien lo ayude. Bueno, pero ese es mi punto, es muy fácil. O sea, parece difícil, suena grande, pero cuando vos empezás a poner un poquito de horas, Sí. yo escribí un memo interno que por ahí en algún momento lo publicamos, pero básicamente hablo de 300 horas. Parece un montón, pero no es tanto 300 horas si vos te vas a pensar. Ahora, yo trabajé por el mundo corporativo y el mundo corporativo implementa muy lento las decisiones tecnológicas. Generalmente viene a través de una compañía que le ofrece que lo haga. Los cambios, se resisten las organizaciones de mucha cantidad de empleados a los cambios. O sea, AI, hablamos hace 2 o 3 años, pero hay bancos que no tienen no usan ni una herramienta. Pero ahí el problema es otro, ¿no? Es Yo sé, regulación, pero ahí hay una miedo. oportunidad. Sí, obvio, ¿no? sin duda. Entonces, Sí. digo, pareciera que un joven de 18 años arma su agente, hace training, pero después hay muchísima gente que no lo usa, ¿no? ¿Y cómo lo uso? Bueno, hay gente dando cursos, hay millones de cosas, pero... Es un poco el desafío que te dejo a vos y a la gente que nos vea es 300 horas, ¿viste? Como los pilotos que tienen que volar y sumar horas de vuelo, 300 horas usando Te lleva más o menos... herramientas. Yo creo que te lleva a un lugar donde vos empezás a entender el mundo de posibilidades y que es mucho más allá que hacer un par de preguntas, sino que es resolver problemas, es automatizar tareas, es sintetizar información. ¿Cuál te gusta más de las 4 o 5? Yo uso mucho Anthropic. Okay. Y hay otro pensamiento que me parece que es interesante, que es cómo esto va a impactar las organizaciones. Porque si vos pensás, las organizaciones, voy a hablar de tecnología, que es lo que yo conozco, pero lo que voy a decir aplica a cualquier segmento. Tecnología es un mercado relativamente nuevo, ¿no? Estamos hablando desde, no sé, los últimos 15, 20 años, software, un poquito más. Todas las compañías están creadas sobre una serie de premisas que cada día son menos verdaderas, ¿no? Entonces, premisas como, no sé, un típico equipo de ingeniería para desarrollar una pieza de software necesita 4 o 5 ingenieros, necesita un product manager, necesita un diseñador, necesita un tech leader, y eso es una unidad. Y después esa unidad, para llevarla al mercado, tiene un especialista en marketing, esto, lo otro. Entonces, eso es una premisa. Otra premisa es, no sé, un equipo de abogados, no sé, de 10 abogados puede procesar, no sé, en promedio X contratos por mes. Va a depender de la complejidad, esto, lo otro. Un equipo de atención al cliente, históricamente, no sé, una empresa invierte 5 o 10% de su ingreso en atención al cliente. Entonces, todas premisas que fueron moldeando de alguna forma las organizaciones. En cada organización varían un poco, pero en el fondo las premisas son las mismas. Y esas premisas medio que se derrumban todos, porque la eficiencia cambia. Entonces, como te decía antes, antes necesitabas un equipo completo, hoy este mismo equipo completo, en lugar de avanzar un proyecto, puede avanzar 7, 8. Ese mismo equipo completo se puede dividir en 4 o 5 subequipos y avanzar 4 o 5 frentes a la vez. Y yo creo que esto va a generar que las organizaciones tengan que, de alguna forma, pensar cómo se rediseñan para poder competir. Porque si no van a venir las nuevas generaciones que ya nacen con las premisas del futuro, que todavía nadie sabe cuáles son porque se están descubriendo, y van a ser, por definición, más eficientes, ¿no? Entonces creo que también hay un desafío ahí en cómo repensamos las dinámicas. En el fondo son dinámicas de equipo, estructuras, para poder hacer lo que haya que hacer. Y yo creo que hay una oportunidad de hacer mucho más. Cualquier compañía como Tienda Nube, que hoy está en un mercado competitivo, tiene decenas de proyectos que no puede realizar porque se está enfocando en otros que son más importantes. Ahora tenemos la posibilidad de abarcar una lista mucho más larga. Para mí es interesantísimo. ¿Y en el agro? En el agro. A ver, la pregunta que nos hacemos todos es ¿qué se puede cambiar en el agro? Hay agendas que ven al agro a veces como acumulador, ¿no? La sociedad a veces los ve consumidor de mucha agua, ¿no? A veces lo ve capaces de que en los procesos no son poco de
no son muy amigables desde el punto de vista del impacto ambiental. Entonces, por ahí los desafíos de las startups, de lo que podemos crear las nuevas empresas del agro, tiene que ver con encontrar esas soluciones, ¿no? ¿Cómo amplío geografía de producción, ¿no? Desde genética y demás, desde de algunas semillas? ¿Cómo logro que algunas tierras que no son fértiles sean más fértiles? ¿Cómo logro que no use tanta agua porque el agua del mundo es finita y no consume mucho la producción agropecuaria? ¿Cómo logro que sea más eficiente en cada uno de los lotes donde se produce alguna explotación agropecuaria? Entonces digo, eso es lo que estamos en la agenda tratando de que las startups resuelvan. Ahora, el productor agropecuario en el mundo tiene entre 12.000 y 15.000 años. De las primeras nos hicimos sedentarios por la agricultura, ¿no? Éramos nómadas y cazábamos y andamos en las cavernas cazando mamut y la familia te esperaba en la caverna porque te comía algún león. Entonces digo, es la actividad más antigua organizada de alguna manera. El hombre es sedentario desde que está la agricultura. Entonces es una actividad bastante tradicional. Se pasa de generación en generación, con lo cual cuestan las innovaciones, te diría. Hay cosas que vos ves que avanzan en la sociedad en general y en el campo son más tradicionales. Entonces, esto de que haya muchos early adopters es difícil. Imagínate India, imagínate países como China. Argentina es de los países más dinámicos, ¿no? Recontra dinámicos, se mueven, cambian, están todos los productores viendo a ver si cambio esto, si a la cosechadora le bajo un poquito más la libra de presión de las cubiertas, a lo mejor tengo más eficiencia. Digo, están todo el día pensando. Entonces creo que es un lugar fértil para que nazcan startups y que dice que en el Silicon Valley vos vas, cuando vamos a recorrer, salir de Stanford hay un Starbucks y es muy posible que haya 3 o 4 emprendedores pichando y haya un par de inversores sentados tomando café. Bueno, acá hay varios productores que están sentados en estaciones de servicio tomando café porque a la tarde están esperando que llueva y todavía no se ven esa masa de emprendedores buscando, pichando, y tampoco tenemos la estructura de capital organizada. Pampa es de los 3 o 4 fondos que están naciendo en la Argentina tratando de apoyar el ACTEC. El ACTEC es del agro, no, viene del agro, de la producción agropecuaria, pero de base tecnológica, ¿no? De tecnología. El mundo emprendedor lo que hace es dividir las verticales y le pone tech atrás para decirle que son las compañías que disrumpen con base tecnológica. Cosas que están pasando hoy, una empresa Deep Agro que tiene una camarita que observa cuando está produciendo, cuando está haciendo la fumigación, observa que hay determinadas tamaños de hojas de determinados vegetales y entiende cuál es el vegetal que es bueno y cuál es el vegetal que es malo, y lo que hace es inyectar un poquito de algún químico para matar esa plantita que molesta la producción, y ahora están con la posibilidad de tirar un láser que dé en la raíz y que mate esa plantita que molesta la producción. Entonces, todos eso son cámaras que están aprendiendo, están usando inteligencia artificial y están aprendiendo constantemente que esa planta, qué tamaño tiene, a dónde puede llegar, y están utilizando entre el 70 y 80% menos de glifosato en los campos, ¿no? Entonces digo, se están avanzando, no a la velocidad que me gustaría, pero está avanzando en que tengamos una producción agropecuaria más limpia, que tengamos una producción agropecuaria más eficiente. La digitalización es como el nuevo desafío. ¿Qué tanta cantidad de sensores podemos poner en la producción agropecuaria? Yo soñaría con que cada planta tenga un sensor y que me diga a cada planta si necesita más agua, ¿no? Hay lotes que se puede ver manchas en las cuales tal vez falta un poquito más de agua, o en algún lote que está embrionariamente una maleza actuando y hay que actuar rápido. Imagínate con dron llegando a cada lugar y haciendo lo que tenga que hacer. Acá tiro agua, acá tiro fertilizante, acá fumigo. Entonces, eso es el campo que viene. Y tiene que ver con digitalizar el campo de información y la toma de decisiones, ¿no? Entonces, estimo que año a año va a ir evolucionando y al final de cuentas esto se valida cuando el productor consume y compra a esa startup. Hemos invertido en startups en las cuales la venta le es muy lenta porque el productor no adquiere tan rápido la tecnología, ¿no? Entonces, te tiene que acompañar. Entonces, lo nuestro es una misión que tiene que ver con un trabajo de concientización al productor agropecuario. Pampa es mucho más que un fondo. Es un espacio donde se encuentran las grandes corporaciones del agro, los productores, los emprendedores y la ciencia, ¿no? Todos esos comulgamos creando espacios como el Sembrando Innovación, que son espacios donde discutimos y debatimos el agro que viene, ¿no? De diferentes ópticas. Entonces,
es un camino largo, va a llevar un par de años, y que ojalá Argentina sea, y Córdoba en particular, sea una de las capitales mundiales de esta actividad, ¿no? Bueno, espectacular, Lucho. A seguir metiéndole. Bueno, Bueno, amigo, gracias por qué lindo invitarme acá, compartir. Gauchos. Buenísimo volver a verte. Estamos hablando. Dale, disfrutamos. Y linda charla.